Dios los bendiga, mis amados hermanos, cada uno de ustedes. Les da un placer poder verles. No sé exactamente de cuáles congregaciones vienen, pero sé que vienen de congregaciones del área, así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y pues juntos reunirnos aquí en este lugar para estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que el sábado ayer daba los dulces que traje, ¿verdad? Pues de parte de la congregación ahí de Brown Trail, tanto la congregación como la escuela de predicación que se encuentra ahí. Así que dijeron que les trajera muchos dulces. Así que pues ya se los estoy entregando ahorita. No sé si ustedes quieren que yo también lleve dulces para atrás. Ok, entonces a ver si no está muy pesados para el avión y la maleta, ¿verdad? Pero bueno, claro que sí. Muchas gracias, hermanos, por sus saludos. Dios bendiga a cada una de las congregaciones donde se reúnen, tanto aquí en Amarillo como las diferentes congregaciones que se han dado presencia en esta ocasión, y pues les siga dando las fuerzas, el ánimo, la sabiduría, la inteligencia y todo lo necesario para poder, ¿verdad? Pues continuar sirviendo a nuestro Padre Celestial. Y gracias a Dios que a través de su palabra nos informa en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Así que tenemos todo lo necesario para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que pues, gloria a Dios por ello y por la oportunidad que Él nos da de continuar sirviéndole fielmente en su reino. Así que no se desanimen, no aflojen la cuerda, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino más bien manténganse en la perseverancia, en esa palabra hupomané, es la palabra griega para perseverancia, aguante, resistencia, y seguir resistiendo a través de las dificultades que pudiéramos encontrar en la vida. Recuerde que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Hechos 14 y versículo 22, 14, 22. Y también recuerde que se nos ha concedido por amor a Cristo no solamente creer en Él, sino también padecer por Él, ¿verdad? Así que pues Dios nos siga ayudando siempre, ¿verdad? Pues a seguir adelante. Las bendiciones de la unidad en la iglesia, es el tema que por algunos minutos vamos a considerar, y el propósito de esta lección es fortalecer la unidad cristiana, fortalecer, ¿verdad? Pues la unidad entre iglesias de Cristo alrededor, ¿verdad? Pues y eso es lo que queremos, lo que se quiere lograr con esta lección, que la iglesia del Señor siga trabajando. El enemigo, el adversario, Satanás, que es escrito, ¿verdad? Pues como un león rugiente, primera de Pedro capítulo 5 verso 8, dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Y créanmelo, Satanás no quiere que las iglesias de Cristo se mantengan unidas. Él quiere sembrar discordia. Él quiere, ¿verdad? Pues que las iglesias experimenten divisiones y que no trabajen juntas por el mismo propósito, que es servir a nuestro Padre Celestial. Pero recordemos que aunque Satanás tenga poder, aunque Satanás sea descrito como un león rugiente, quien anda alrededor buscando a quien devorar, tenga en cuenta 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, hermano Morales, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Romanos 8:31, y recuerde que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37 al 39. Así que pues, gloria a Dios por ello. Así que este es el panorama de lo que vamos a estar estudiando por algunos minutos. Número 1, el llamado a la unidad en la iglesia. Número 2, vamos a considerar brevemente las bendiciones de la unidad en la iglesia, las bendiciones que usted y yo podemos gozar. Y luego, número 3, algunos ingredientes esenciales que debemos de tener en cuenta para que podamos pues siempre promover la unidad en la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que pues respecto a lo que es
el llamado a la unidad de la iglesia, tengamos esto en cuenta. La unidad en la iglesia es el deseo de la deidad. La unidad en la iglesia es el deseo de la deidad. Yo creo que nadie pudiera leer Juan capítulo 17, esos 26 textos, y luego al final de esa lectura no llegar a la conclusión de que Dios desea que su iglesia permanezca unida, que seamos perfectos en la unidad, como dice el verso 23. Recuerden que en esa oración Jesús oró por él mismo, oró por sus discípulos y luego oró por nosotros, por la iglesia. Así que, y para que todos, dice, para que todos sean uno, así como yo en ti y tú en mí, que todos sean uno. Así que, dice o no dice ese texto, enseña o no enseña ese texto que debemos de estar unidos, hermanos. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Dios desea esto, Jesús desea esto, el Espíritu Santo desea esto. Así que la deidad, una vez más, el deseo profundo es que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? También la iglesia del primer siglo, hermanos, es un ejemplo de unidad, esta unidad que ellos experimentaron y que están ahí para presentar o proyectar un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Usted recuerda, el apóstol Pedro se pone en pie con los 11, versículo 13, comienza a aclarar la acusación que les habían hecho. Luego del versículo 22 hasta el versículo 36 les predica el evangelio de Cristo. Luego se compungen de corazón, verso 37, hacen la pregunta, ¿qué haremos? Se les da la respuesta, verso 38, arrepentidos y sed bautizados. Luego del versículo 41 de Hechos capítulo 2, como 3,000 personas obedecieron el evangelio de Cristo. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió después de que esas como 3,000 personas fueran bautizadas en Cristo? Que dice el verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y grandes maravillas y prodigios y señales eran hechos por manos de los apóstoles. Así que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí se fija? Como la primera iglesia de Cristo, nuestros hermanos en Cristo, después de que ellos obedecieron el evangelio, perseveraron fieles en el camino, y la unidad ahí estaba presente, estaban juntos, y note, y tenían en común todas las cosas. No dice algunas cosas, todas las cosas. Hechos 4:32 menciona a Lucas ahí, que es el que escribe este libro, menciona que la iglesia eran de un alma, o sea, estaban unidos en esa perfecta unidad. Así que cuando consideramos la iglesia del primer siglo, hermanos, necesitamos una vez más considerar esa unidad que ellos tenían, porque creían en el mismo Dios, ¿o no? Creían en el mismo Dios, creían en la misma doctrina, adoraban al Dios pues del cielo, adoraban en espíritu y en verdad. Y pues lo mismo debemos hacer nosotros, ¿verdad? Así que pues también, número 3, el apóstol Pablo rogó por la unidad de la iglesia. Y en sus cartas le escribió a las iglesias acerca de la unidad, para asegurarse una vez más de que las iglesias permaneciesen unidas. Si usted recuerda en 2 Corintios capítulo 11, del 16 en adelante, Pablo menciona la lista de todo lo que él sufrió cuando servía a Cristo, que fue azotado en peligros del camino, peligros de ladrones, peligros de animales, peligros de ríos. Y después de mencionar toda la lista de lo que él sufrió,
menciona al final, y encima de todo esto, los problemas de las congregaciones que en su mayoría el apóstol Pablo estableció. Entonces Pablo tenía que lidiar con esos problemas. ¿Y qué es lo que, y la congregación en Corinto, verdad? La perfecta congregación, ¿se acuerdan? Ningún problema en la iglesia en Corinto. Oh, no, hermanos. Yo creo que ningún predicador quisiera aplicar a esa congregación de Corinto, ¿verdad? Una congregación con tantas divisiones, Primera de Corintios, y luego Segunda de Corintios, encima de las divisiones que tenían. En Segunda de Corintios, el propósito de esa carta es defender el apostolado de Pablo. Los hermanos estaban cuestionando el amor de Pablo, estaban cuestionando su autoridad como apóstol, estaban cuestionando todo lo que él hacía, hasta la manera de cómo predicaba Pablo la estaban cuestionando. Así que Pablo al final dice en 2 Corintios 12, aunque yo estoy dispuesto a gastar de lo mío y a gastarme yo también, yo mismo gastarme, dice, aunque sea amado menos por ustedes, yo como quiera los amo. Y por eso les doy la exhortación y la reprensión para que estén haciendo lo correcto. Así que en 1 Corintios, pues Pablo dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se fija, el ruego apostólico, con la autoridad apostólica, dice Pablo, pues les ruego que sean de la misma mente y del mismo parecer. La solución para la división es la unidad en Cristo, hermanos. Ser uno en Cristo. Y en Efesios 4, pues del 1 en adelante, Pablo también le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, pues yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y se fija cómo Pablo anima a la iglesia en Éfeso a que permanezcan unidos, y también a la iglesia en Filipos, una congregación muy cercana al corazón de Pablo. También les dice, hermanos, completen mi gozo siendo del mismo sentir, hermanos. Ahora la pregunta ¿es eso lo que prevalece en la iglesia de Cristo en la actualidad entre nosotros, hermanos? Y espero que sí, hermanos. Espero que la respuesta sea sí. Creo que si no hubiera unidad, una misma mente, un mismo parecer, creo que no estaría en este momento aquí gozando de la comunión unos con otros. Estuviera probablemente pues en su tercer sueño, ¿verdad? O qué sé yo. Pero está aquí, tomó la decisión de venir a adorar a Dios, poder ver a los hermanos y disfrutar de esa hermosa comunión, ¿verdad? Así que pues el llamado a la comunión, hermanos, a la unidad está ahí en las Escrituras. Pero ¿cuáles son las bendiciones? Las bendiciones que trae o produce la unidad en la iglesia del Señor. ¿Cuáles son las bendiciones que podemos gozar, hermanos, como iglesias de Cristo, congregaciones, cuando permanecemos juntos, cuando permanecemos en unidad, en una misma mente y en un mismo parecer? Bueno, pues vamos a considerar algunas de ellas. Número 1, se cumple con el deseo de la deidad. Ya consideramos brevemente Juan 17, donde Jesús oró por la unidad. Así que cuando ponemos de nuestra parte para permanecer unidos en esa misma mente y en ese mismo parecer, estamos cumpliendo con el deseo de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Eso es algo grande, hermanos. Esto es algo grande porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que cumplamos y disfrutemos de esa bendición tan grande que es cumplirla con el deseo que Dios quiere, ¿verdad? En ocasiones, cuando la persona está a punto de morir, pide un deseo, pide su última voluntad. ¿Y qué es lo que hacemos?
pues tratamos de cumplir con esa voluntad, porque fue el último deseo que pidió esta persona. Así que pues, una vez más, lo hacemos con prontitud. En cierta ocasión, un hermano, un predicador, ¿verdad?, pues que apreciaba en gran manera, le dijo a su esposa: yo quiero que el hermano Willie predique en mi funeral. Y el hermano vivía de donde yo vivo, manejando en carro, son aproximadamente 24 horas, hermanos. 24 horas. Y me acababan de operar de un tumor en la cabeza, hermanos. Así que tenía una cortada bien fea en la cabeza. Y el hermano fallece, su hermano que es predicador me habla y me dice: el hermano, su último deseo fue que tú predicases en su funeral. Él me habló el sábado, el funeral era para el martes. Hermanos, todos los boletos de avión, $1,000. Okay, si hubieran sido $1,000 a lo mejor, ¿verdad? Pero $1,000, hermanos. $1,000, ¿y de dónde iba a agarrar $1,000, verdad? Así que pues, pero yo le dije a mi esposa: yo voy a manejar hasta allá. Yo sé que estoy un poquito mal, ¿verdad?, pues de la operación, pero yo voy a ir allá porque yo quiero cumplir con ese deseo que nuestro hermano, ¿verdad?, pues un predicador que aprecio en gran manera, el único predicador, hermanos, que envió una carta a la escuela de predicación para dar las gracias a los ancianos por haber iniciado un departamento en español en la escuela de predicación. El hermano estaba súper contento por eso, y eso fue hace 19 años atrás, hermanos, que es el tiempo que ha estado el departamento de español. El departamento inglés ya lleva 58 años preparando predicadores, pero hermanos, hice el mejor esfuerzo por cumplir con ese deseo, y gracias a Dios, un hermano que trabaja para American Airlines tenía un stand-by, no sé cómo se diría eso, pero de espera, un boleto de espera, así que pues me salió por $150, y pude ir, hermanos, y luego regresar en primera clase, imagínense, porque me pusieron en primera clase cuando ya venía de regreso, así que en pocas horas fui y regresé, ¿verdad?, y cumplí con ese deseo. Ahora, eso fue para mi hermano en Cristo. Para nuestro Padre Celestial, hermanos, si este es el deseo de Dios y de Jesús, hermanos, hay que hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que podamos cumplir con ese deseo de ser uno, ¿verdad?, pues en Cristo. Se goza de algo bueno y delicioso. ¿Cuántas veces no citamos de memoria Salmo 133, verso 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, esto es algo bueno, lo que está pasando en este momento, y es algo delicioso espiritualmente hablando. Poder ver a nuestros hermanos que tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, somos miembros del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo bueno y es algo delicioso. Yo disfruto en gran manera, hermanos, el poder convivir con hermanos cuando tengo la oportunidad de hacerlo, y disfruto cuando vengo aquí, ¿verdad?, pues a Amarillo, Texas. Así que pues esto es algo delicioso, una bendición que podemos gozar en gran manera. Pero también, número 3, somos un gran ejemplo a los no cristianos. Mateo 5:16 dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note, para que los hombres vean nuestras buenas obras. ¿Es una buena obra el permanecer unidos en Cristo? Claro que sí, hermanos. Claro que lo es. Hechos 2:47 me encanta, porque dice ahí: alabando a Dios, note, y teniendo favor con todo el pueblo. Así que la iglesia del primer siglo tenía favor con todo el pueblo, porque una vez más estaban juntos, permanecían juntos, se ayudaban juntos mutuamente, y esto era un gran ejemplo para los no cristianos. Pero cuando la iglesia está dividida, hermanos, y cuando la misma iglesia, en la misma congregación está dividida, eso lo pueden detectar los visitantes. Y he estado en congregaciones, hermanos, donde lamentablemente, en pleno servicio de adoración, hermanos, lo único que faltó es agarrarse a golpes ahí. Una hermana desde aquí le grita a otra hermana allá atrás, otro hermano de aquí le grita a otro hermano allá atrás, y están peleando, hermanos,
como decía mi abuelita, como mujeres ahí en el mercado. Y están ahí, hermanos, en pleno servicio de adoración a Dios, hermanos. Eso fue triste. Y lo peor del caso es que había una familia visitante que duraron meses para convencerlos que viniesen a visitar la congregación. Y ese día que pasó eso, vinieron esta familia, se fueron de ahí, hermanos, y dijeron, nunca más vamos a pisar nuestros pies en ese edificio. Imagínense, eso fue una piedra de tropiezo, hermanos. ¿Sabe quién estaba contento en ese momento? Satanás. Oh, estaba contento, disfrutando cómo el pueblo de Dios estaban ahí peleándose unos a otros y cómo los visitantes estaban siendo desanimados de venir a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, si esos hermanos que hicieron eso no se arrepienten, hermanos, no van a estar en el cielo, hermanos, porque fueron una piedra de tropiezo. Así que, hermanos, permanezcamos fieles, seamos un buen ejemplo a los que nos visitan, ¿verdad? Para que de esta manera puedan tener la oportunidad de un día creer en Cristo. Se logra el crecimiento espiritual de la iglesia. Bueno, la iglesia del primer siglo creció espiritualmente hablando. Hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque trabajaban unidos. Hermanos, la iglesia evangelizaba unida. La iglesia, hermanos, oraban unidos. ¿Se acuerda cuando le quitaron la vida a Jacobo en Hechos capítulo 12? A Pedro lo pusieron en la cárcel. Dice la Escritura en 12:5 de Hechos y 12:12 de Hechos que la iglesia estaba reunida en la casa de María y estaban todos orando a Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que debe de hacer la iglesia, permanecer unida para que el crecimiento espiritual sea manifiesto y las iglesias se fortalezcan, hermanos. Me ha tocado ver en varias ocasiones esfuerzos masivos, hermanos, donde llegan a congregaciones, se citan en congregaciones 600, 700 hermanos en Cristo de varias partes de México, de Estados Unidos, llegan ahí para poder disfrutar de varias lecciones durante varios días y luego de repente desaparece el esfuerzo que por muchos años se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque no pueden estar en la misma página los organizadores, predicadores y las congregaciones. Hermanos, así que eso grande que se estaba haciendo para la gloria de Dios llegó a su fin por causa de eso. Y lo he visto por lo menos en 2 diferentes lugares, hermanos, donde ahora ya no se presenta la palabra de Dios en una actividad como esa masiva, porque una vez más no pueden estar en la misma mente y en el mismo parecer. ¿Y por qué pasa eso? Por la soberbia, por la falta de humildad en la vida, ¿verdad? Pues, de los cristianos. Entonces, esas son las cosas que afectan, hermanos, el trabajo de la obra del Señor, hermanos, y afecta una vez más el crecimiento espiritual. No le abra la puerta al diablo para que traiga esas actitudes en su vida, sino más bien seamos humildes en Cristo Jesús. También almas, hermanos, son alcanzadas cuando hay unidad en la iglesia del Señor. La iglesia del primer siglo, hermanos, ¿por qué usted cree que crecieron en gran manera en número? Hechos 2:41 como 3,000 personas. Hechos 4:4, 5,000 varones. Hechos 5:14 se multiplicaban. 5:28 llenaron toda Jerusalén con la doctrina. 6:7 sacerdotes obedecían a la fe. 8 del 1 al 4 iban por todas partes predicando el evangelio. Hechos 9 la conversión de Saulo de Tarso. Hechos 10 la conversión de los gentiles. 11:24, 12:24, el número de discípulos se multiplicaba y se iban aumentando en gran manera. 14:1 en adelante se multiplicaban las iglesias. 16 también se multiplicaban. 17:6 habían trastornado el mundo entero con el evangelio. ¿Por qué lo lograron? ¿Por qué crecieron estas congregaciones? Porque trabajaron juntas, hermanos. Trabajaron juntas porque la prioridad para ellas no era estar peleando entre hermanos, sino ganar almas. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay discordia entre congregaciones o entre hermanos en Cristo? Hermanos, toda la energía, todo el tiempo se está gastando en estos problemas y las almas se están perdiendo.
Y eso, hermanos, no debería de ser el caso. No debería de ser así. Si la iglesia ha de crecer, hermanos, debemos de trabajar juntos para que la iglesia pueda crecer en número, porque la iglesia puede crecer, porque tenemos o no tenemos todavía personas que necesitan el Evangelio. Tenemos algunas poquitas todavía, ¿verdad? ¿Poquitas? No, hermanos, no tenemos poquitas. ¿Cuál es la población del mundo entero? O sea, 6 billones y algo de personas. Si no es 6 billones, pues son muchas. Y la gente todavía necesita ser salva, hermanos. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Así que gocemos de estas bendiciones, hermanos, que tenemos, ¿verdad? Pues por causa de lo que es la unidad. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se logra? Hermano Willy, ya entendimos el llamado, ya entendimos las bendiciones bonitas y hermosas que podemos gozar. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Bueno, ahí en Efesios 4, del 1 al 6, si tiene su Biblia, usted lo puede considerar. Recuerde una vez más, si usted desea las 4 lecciones que ayer y hoy he presentado a la congregación, incluyendo esta, nomás deme su correo electrónico, pues, y yo le puedo enviar estas presentaciones en PowerPoint. Ahora, en Efesios 4, del 1 al 6, aquí tenemos una vez más los ingredientes. Número 1, el ruego de la vocación del llamado. Pablo rogó por la unidad, teniendo bajo consideración el propósito por el cual hemos sido llamados, la vocación con la que hemos sido llamados. Si no tenemos en cuenta eso, si no consideramos cuidadosamente el ruego del apóstol Pablo, ¿sabe cuánto vamos a hacer por la unidad? Cero. Nada vamos a contribuir para la unidad, y en lo único que yo me voy a enfocar es en mi voluntad, en mi soberbia, en mi altivez, en mi arrogancia, en el mi, y no lo que Dios quiere o el beneficio de la obra del Señor. Consideremos el ruego del apóstol Pablo, quien para esta fecha 62-63 después de Cristo, Pablo ya era un anciano, y aparte de ser un anciano de edad, también estaba preso en la cárcel de Roma. Y desde la cárcel de Roma, Pablo le dice a los hermanos: por favor, les ruego que por favor, recuerden el llamado, la vocación, el propósito por el cual han sido llamados. Pero también ingrediente número 2, la humildad y la mansedumbre. Ahí dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros con paciencia. Así que póngase a pensar la humildad y la mansedumbre. Si estos ingredientes no están en mi persona como cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo, entonces no voy a contribuir a la unidad de la iglesia. Ahora, si estas características, cualidades no están en las congregaciones, hermanos, entonces no va a haber una vez más unidad. De los predicadores de la iglesia del Señor necesitamos tener esta humildad y esta mansedumbre, porque lamentablemente, hermanos, la mayoría de las veces, no todo el tiempo, la mayoría de las veces, como es el predicador, así es la iglesia. Si el predicador es arrogante, si el predicador es soberbio, si el predicador es altivo, hermanos, una vez más, así va a ser la iglesia. ¿Cuántos predicadores, hermanos, por causa de la envidia, por causa de la soberbia y la falta de humildad, le dicen a la congregación: no vayan a tal congregación, no se junten con esa congregación, porque el problema lo tienen entre él y el predicador, no la iglesia? Y una vez más, animan a toda la iglesia para que no haga la voluntad del Señor, no promuevan la unidad. Y eso, hermanos, es triste, y tales predicadores van a dar cuenta al Señor, hermanos. Para Santiago digo: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor juicio. Así que mucho cuidado con ello. Tengamos humildad y mansedumbre, hermanos. Dice también la paciencia y el amor fraternal, hermanos. La paciencia y el amor fraternal. Póngase a pensar en ello. Soportándoos con paciencia. Lo mismo también dice en Colosenses 3:13. Ahora, ¿por qué diría ahí soportarse con paciencia?
Si usted recuerda la iglesia de Cristo, en el primer siglo, de Hechos 10 en adelante, ¿de qué estaba compuesta? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. ¿Se acuerda cómo se querían tanto los judíos y los gentiles antes de venir al cristianismo? Cada vez que se veían en la calle, se pegaban 2 besos, ¿verdad? Un abrazo, un apretón. ¿Verdad que no? Ok, los judíos, según dicen algunos, que en la mañana oraban: Padre, te doy gracias porque no soy gentil y no soy una mujer. Imagínense la oración que hacían. Entonces, odiaban a los gentiles. Odiaban a los gentiles. Y luego, ahora, en Cristo Jesús, tengo un gentil, un inmundo, un incircunciso sentado a la par mía. Yo como judío, hermanos, ahora se hace la pregunta: ¿por qué tanto énfasis en las cartas de Pablo acerca del amor fraternal? Y todo el tiempo dicen los hermanos: pues es que el amor fraternal es importante, es que Dios quiere que nos amemos. No, hermanos, judíos y gentiles, tenga eso en su mente. La iglesia del primer siglo estaba compuesta de judíos y gentiles y ellos batallaban en gran manera, hermanos. Batallaban para poder tener comunión los unos con los otros. Pero Cristo vino a lograr esa doble reconciliación. ¿Se acuerdan en Efesios 2:13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son esos 2 pueblos? Judíos y gentiles. ¿Quiénes son esos 2 que los trajo para ponerlos en un solo cuerpo? Judíos y gentiles. Ahí está la doble reconciliación. Si se fija la cruz, la parte vertical es la reconciliación entre Dios y los hombres, judíos y gentiles. Y la parte horizontal, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, mediante la cruz. Entonces, la paciencia y el amor fraternal, hermano, era muy necesaria. Ahora imagínense, congregaciones de solamente gentiles y luego congregaciones de solamente judíos, y van a tener una confraternidad. Oh, no. Eso no va a pasar. No es lo que sucedía, hermanos, aquí en los 50, 60, con los blancos y los de color. Los de color tenían sus propios baños, los de color tenían su propia fuente para tomar agua. En los camiones se tenían que sentarse a la parte de atrás, no podían sentarse al frente. ¿Cómo le hacían las iglesias de Cristo, hermanos? En ese sentido, Marshall Kibo predicó en cierta ocasión en Tennessee, y cuando él llegó a esa carpa donde estaba predicando afuera del edificio, estaba una soga que dividía a los blancos de los de color. Y el hermano chaparrito, ¿verdad? El hermano llega así, agarra la soga y la pone en el piso. Y luego dice: no puedo predicar así, con una soga dividiéndonos, porque no estamos divididos en Cristo. Y ya comenzó a predicar el mensaje, hermanos. Así que ahora dice, algunos pudieran decir: oh, qué feo es eso. Qué feo es eso que actúen de esa manera. Ahora está viendo para allá, ahora mírese para aquí adentro. ¿Cómo estamos nosotros como congregaciones? ¿Existen ciertas actitudes que impiden la comunión unos con otros? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, y hay que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Otro ingrediente es la solicitud en la unidad. La palabra solicitud ahí, hermanos, indica un esfuerzo máximo por lograr esto. ¿Qué tanto esfuerzo máximo estamos poniendo como predicadores para lograr la comunión unos con otros, la unidad en la iglesia? ¿Qué tanto esfuerzo máximo están poniendo los miembros para ser unos en Cristo Jesús? Y la unidad, la solicitud, muy importante. La paz, versículo 3, estar en paz los unos con los otros. Y luego, ¿verdad? Pues las bases de la unidad, la doctrina del Señor. Ahí menciona los 7, un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Todos debemos de estar en la misma página.
en cuanto a la doctrina del Señor. En cuanto a la doctrina del Señor, todos vamos a hablar lo que dice Jehová. Así dice Jehová. En asuntos de opinión, que qué color la carpeta, ¿verdad? Que qué color el azulejo, qué color la pared, vamos a pintarlo, esto, lo otro. Esos son asuntos de opinión. Y todos podemos tener nuestra propia opinión. Pero en asuntos de doctrina, todos debemos ser de la misma mente y el mismo parecer. De otra manera, se las va a ver con el Señor un día. Porque cuando están una doctrina falsa y una doctrina sana, y una vez más, no puede haber comunión ahí. ¿Andarán dos de acuerdo? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3, la respuesta es no. Entonces no podemos tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Para tener comunión con Dios, 1 de Juan 1:5, hay que andar en luz. Hay que andar conforme a la voluntad del Señor. Así que vamos a esforzarnos por tener la misma doctrina. Así que para esto se requiere dejar a un lado mi mentalidad, mi propia teología, como me enseñaron a mí. Hermanos, todos vamos a enfocarnos en lo que dice Dios en su palabra. Y nos ha dado un libro que podemos entender, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que podemos entender la palabra. Entonces, enfaticemos la sana doctrina, Tito 2:1, 2 de Timoteo 1:13, hablemos conforme a las palabras de Dios, 1 de Pedro 4:11. Si eso hacemos, hermanos, Satanás le va a tener miedo a la iglesia, porque la iglesia va a ser fuerte, la iglesia va a ser la diferencia en esta comunidad donde está y en las comunidades donde ustedes están, va a ser la diferencia en este mundo, un impacto positivo para la honra y gloria de Dios. La pregunta es, ¿se puede lograr esto? La respuesta es sí, hermanos. Si usted dice que no, me da tristeza por usted. Pero sí se puede, hermanos. Sí se puede si tenemos las actitudes correctas. Si tenemos la actitud de Cristo, la mente de Cristo. Así que les animo, hermanos, en el nombre del Señor, a que, por favor, pongamos todo nuestro esfuerzo, porque la unidad en Cristo es posible con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que pues, hermanos, ¿qué más puedo decirle? Más que Dios nos dé las fuerzas, el ánimo y la sabiduría, todo lo necesario para que podamos seguir haciendo la diferencia en este tiempo, mientras Cristo regresa en su segunda venida, que nos encuentre trabajando juntos en la obra del Señor y no perdiendo el tiempo en niñeras, perdiendo el tiempo en asuntos de opinión, sino más bien, pues, que nos encuentre ocupados trabajando en su obra. Y así de esta manera le vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Si usted está aquí con nosotros y ha sido un estorbo para la unidad, pues póngase a cuentas con el Señor. Pídele a Dios que le perdone. Si desea las oraciones de la iglesia, aquí estamos para servirle. Y si usted ya sabe lo que debe hacer para ser salvo, alguien ya estudió con usted y usted sabe que debe ser bautizado para el perdón de pecados, para ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Bueno, aproveche esta oportunidad para obedecer el Evangelio de Jesucristo. Así que pues le animamos a que mientras estamos de pie, vamos a cantar el himno de invitación. Y si desea responder, aquí estamos para servirle. Vamos a entonar el himno número 164. Vives tú solo por Cristo Jesús.